El objetivo general de nuestro proyecto de investigación es generar, ¿no es cierto?, sistemas de recuperación de información, ¿sí?, dentro de lo que es, justamente para recuperar documentos científicos dentro de lo que es nuestras ciencias, las ciencias de la computación. Obviamente tratando de incorporar diferentes técnicas inteligentes como pueden ser las redes neuronales, lógica difusa. También estamos tratando de empezar a trabajar con la parte de ontologías para mejorar la relevancia de los resultados que uno va a obtener, ¿no sé? Empezamos por qué es un sistema de recuperación de información. Un sistema de recuperación de información es un proceso, ¿no es cierto?, por el cual se puede almacenar, recuperar, ¿sí?, y mantener información con la idea de obtener los resultados que sean más, por así decirlo, que más le sirvan al usuario que utiliza ese sistema, ¿sí? Existen dentro de lo que es la bibliografía diferentes propuestas de lo que es un sistema de recuperación de información, pero básicamente la estructura básica se define de la siguiente forma, ¿sí? Uno tiene el hombrecito ahí, ¿sí?, que es el usuario, digamos, ustedes enfrente de Google, por así decirlo, ¿sí? El usuario siempre va a realizar sobre el sistema de recuperación de información una consulta, ¿sí? Esa consulta, digamos, tiene que ser modelada de alguna forma para que el sistema sepa interpretarla. Después, por el otro lado, tenemos la parte de documentos, ¿sí?, que vendrían a ser las bases de datos. En nuestro caso serían las diferentes bases de datos científicas que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el Google Scholar, Scopus, Cirrus, la biblioteca de la IEEE, ¿sí? Esos documentos están almacenados en las bases de datos de estas organizaciones y de alguna forma tienen que, digamos, uno cuando trabaja con un sistema de recuperación de información no es que va analizando documento por documento, ¿sí? Es por eso que está aquella parte del modelo de representación del documento que es básicamente, ¿vieron cuando trabajan en Google? Cuando ponen, o sea, hacen una consulta, le devuelve el resultado, les devuelve el snippet, que es el resumencito. Bueno, sobre eso se trabaja. Imagínense que una base de datos científica puede tener, no sé, 40 millones de documentos. Imagínense la cantidad de tiempo que puede llevar procesar todo eso, ¿sí? Después, obviamente, también tenemos una función de evaluación, que en este caso es uno de los componentes más importantes dentro de lo que es un sistema de recuperación de información. ¿Por qué? Porque es el que le da la inteligencia a nuestro sistema, ¿sí? Es decir, si esta función de evaluación no es eficiente, por así decirlo, ¿sí?, nuestro sistema de recuperación de información no va a ser muy útil. Y después, obviamente, entonces la persona hace la consulta, ¿no es cierto? El sistema de recuperación de información lo que va a hacer es analizar o obtener los documentos científicos, se le aplica la función de evaluación y eso le va a devolver al usuario final, ¿no es cierto?, los resultados rankeados, por así decirlo, en base al desarrollo de esta función de evaluación. Existen básicamente tres tipos de estos sistemas que operan sobre la web, ¿sí? Los directorios, que básicamente serían servidores que almacenan archivos, ¿sí?, no tienen nada más que eso. Los buscadores, que son el mundialmente conocido Google, que tiene, digamos, en nuestro caso la desventaja que tienen, o sea, ¿por qué no vamos a hacer un buscador? Porque para hacer un buscador uno necesita mucha infraestructura, ¿sí? Porque los buscadores tienen sus propias bases de datos, ¿sí? Es por eso que ahí está resaltado la parte de metabuscadores, porque digamos que el metabuscador es el buscador de los pobres. ¿En qué consta básicamente un metabuscador? Un metabuscador es un interfaz de usuario donde el usuario ingresa la consulta y el metabuscador se encarga de lanzar esa consulta hacia los diferentes buscadores que existen, ¿sí? Entonces uno no necesita mucha plata, por así decirlo, para desarrollar un metabuscador y sigue obteniendo los resultados, ¿sí?, que tienen estas grandes potencias como pueden ser el Google con el Scholar o la IEEE, siempre hablando de documentos científicos dentro de nuestra área, ¿no es cierto? Es por eso que ahí nosotros definimos básicamente,
una vez que decidimos desarrollar un metabuscador, definimos la estructura básica que va a tener. ¿Sí? Acá tenemos el usuario, en esa parte ahí está la sección de interfaz y la controladora, ¿sí? Y básicamente nuestro sistema de operación de información, importante, tiene tres procesos, ¿sí? En esta primera parte, ¿sí? Lo que va a hacer una vez que el usuario ingresa a la consulta, lo que se va a tratar de hacer es realizar una expansión de consultas, ¿sí? A través de ontologías. Esto quiere decir, hago un ejemplo sencillo, si un usuario en un buscador busca la palabra casa, por ejemplo, es muy probable que también esté buscando términos relacionados con vivienda o con hogar. De eso se trata la expansión de consultas, digamos. Ver los términos que ingresa el usuario y a partir de eso que el propio sistema vea qué términos son similares para poder expandir justamente la consulta. Entonces, una vez que se hace la expansión de consultas, ya tengo todos los términos ingresados expandidos, ¿sí? En una segunda instancia, lo que se tiene que hacer de cada una de esas consultas que se generaron, ¿sí? Realizar las búsquedas sobre cada uno de las bases de datos, digamos, los buscadores que nosotros tenemos definidos. Nosotros por el momento estamos trabajando con Google Scholar y con el Scopus. ¿Esto qué hace? Entonces, yo tengo la consulta expandida, ¿no es cierto? Realizo esa consulta sobre cada una de las bases de datos y en esta parte obviamente tengo que traer los resultados, ¿sí? Y después, obviamente, como yo tengo resultados de diferentes fuentes, ¿sí? Tengo, supónganse, el ingreso del término outlier, por ejemplo, entonces ahí el Google Scholar me va a tirar, ustedes saben cómo son Google con cuestión de resultados, 833 mil millones de resultados, ¿sí? Y lo mismo con la otra base de datos. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mezclar, por así decirlo, los resultados de todas las bases de datos. Y acá es lo que le decía, que entra en juego la función de evaluación. ¿Cómo yo hago para decir qué artículo es más relevante que otro, ¿sí? En base a la consulta que ingresó el usuario, ¿sí? Eso se trata de realizar en esta parte de acá. Entonces viene la segunda parte de la presentación, que es justamente la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo yo hago para evaluar un documento científico? ¿Sí? Dada la naturaleza de nuestro multibuscador, este es un componente muy importante, digamos, ¿sí? Porque sin esto, los resultados que se le devuelven al usuario pueden no tener relevancia. Entonces, básicamente para evaluar un documento científico, si nosotros encontramos que existen 3 o 4 características que son ampliamente tomadas o difundidas, ¿sí? Por un lado es el tipo de fuente de publicación, quiere decir en dónde se publicó ese artículo, ¿sí? La calidad del artículo, ¿sí? Existen varios índices que proponen, digamos, una evaluación de cada una de estas métricas, ¿sí? Por ejemplo, básicamente la calidad del artículo, ¿cómo se mide? En cantidad de citas, ¿sí? Es una métrica posible, ¿sí? Si un artículo es citado por 200.000 personas, quiere decir que ese artículo algo importante tiene, ¿sí? Es de calidad. Y por otro lado, la reputación del autor. Yo quiero que quede claro que no hay una homogeneidad o una aceptación total de estas métricas, ¿sí? Todas son cuestionables. Algunos dicen, no, esto no sirve, aquello no sirve, pero son las que hay dentro de lo que es nuestra ciencia, ¿no es cierto? Nosotros lo que tratamos de hacer es tomar las que conocemos, ¿no es cierto?, y ir incorporando, tratando de equiparar una con otra. Entonces, esos 3 criterios tenemos para hacer la evaluación de documentos científicos, y ya específicamente, ¿sí?, que es lo que les decía, las métricas que existen es para evaluar la calidad de la publicación. Yo puedo evaluar la calidad de una publicación en base a cantidad de citas o en base a un índice que existe, que es el índice AR. En cuanto al tipo de fuente de publicación, ahí nosotros encontramos que tenemos dos tipos por así decirlo, formas de publicar. Una forma es publicar en una revista científica, ¿sí? Donde si publicamos en una revista científica existen dos índices que son el SJR
y el JCR, y otra cosa es publicar en una reunión científica. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Yo vengo, publico en GINEA y para eso está el ranking core, ¿sí? que lo que hace es medir, digamos, por así decirlo, la reputación o la calidad que tienen esas reuniones científicas. Y para medir la reputación, por así decirlo, de los autores, existen dos índices que son el índice H y el índice G. Vuelvo a repetir, estos índices no son totalmente aceptados por todo el mundo, pero son los que hay, ¿no sé? Entonces, como les iba diciendo, nosotros para hacer el sistema de recuperación de la información, una parte fundamental que tenemos que desarrollar es el algoritmo de ranking, ¿sí? Que lo que va a servir, es para ponderar, digamos, el documento en base a estos criterios que nosotros seleccionamos, ¿sí? Bueno, acá la formulita que toda presentación tiene que tener para es importante. A ver, está re sencillo, digamos. Nosotros lo que hacemos es justamente dividir estos tres términos, ¿no es cierto? La fuente de publicación, los autores y la calidad de la publicación, ¿sí? Tomando uno de estos índices que mencioné anteriormente, y cada uno de esos factores se multiplica por un factor alfa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la fuente de publicación, ¿no es cierto? En dónde se publicó ese artículo. Entonces, si el usuario dice, no, a mí me importa muchísimo en dónde se publicó el artículo, ¿sí? Quiero que sea una revista que tenga índice de SJR de 3 para arriba, ¿sí? Entonces, para eso sirven estos factores de acá, ¿sí? Yo puedo ponderar y, digamos, darle más importancia a cada uno de estos factores en base a las necesidades del usuario. ¿Se entiende? Entonces, en lo que es fuente de publicación tomamos, ¿no es cierto?, la parte del índice de SJR, ¿sí? Si la revista se publicó en una reunión científica, tomamos el ranking de core, ¿sí? En cuanto a la calidad de los autores, lo que nosotros hicimos es utilizar el índice H, pero de la siguiente forma. Por lo general, un artículo no tiene solo un autor, tiene varios autores, ¿sí? Entonces, lo que nosotros proponemos es hacer lo siguiente: tomar el índice del primer autor, ¿sí? Tomar todo el índice H, por así decirlo, y ir sumándole, ¿sí?, a los siguientes autores una fracción, ¿sí? Entonces, el primer autor tomó todo el índice H, del segundo autor tomó la mitad, del tercer autor tomó un tercio, como para tener los índices H proporcionales en cuanto a la ubicación que tiene en el artículo, ¿sí? Y por último, en cuanto a la calidad de publicación, decidimos trabajar con el índice AR, que lo que propone es no solo tomar la cantidad de citas, ¿sí?, sino que también evaluar la antigüedad de una publicación. ¿Por qué? Porque un artículo que, por ejemplo, se publicó en el año 2012, pónganle, es muy probable que tenga más citas, por así decirlo, en los siguientes periodos, ¿sí? En cambio, un artículo que se publicó hace 200 años, supónganse que, no sé, Linneo, cuando hice la publicación de las cositas de las plantas, publicó, y eso, si el día de hoy se sigue citando, quiere decir que esa publicación es digamos, conocimiento fuente, digamos, ¿sí?, de origen. Quiere decir que es muy importante dentro de lo que es el área. Bueno, nosotros hicimos un prototipo del metabuscador, ¿no es cierto?, con las herramientas que teníamos a mano, y justamente mandamos a la gente de Mar del Plata a evaluar los resultados, ¿sí?, una validación sencilla, ¿sí? Básicamente la persona ingresaba términos a buscar, ¿sí?, se obtenían los resultados y la persona evaluaba dentro de los resultados que nosotros devolvíamos, ¿no es cierto?, qué tan relevante era ese documento, qué tan relevante pensaba que era ese documento para él, ¿sí? Tiene una efectividad aceptable. Obviamente tenemos que seguir trabajando en esto. Ahí no se pasó. Ahí está bien, no hay nada. Y bueno, los trabajos previstos para el tercer trimestre de 2013, bueno, porque digamos, a mitad de año tuvimos una reunión con este doctor de Mar del Plata y de España, y medio que no, nosotros veníamos trabajando por un lado y me dijo, no, pero estaría bueno que usted
en vez de hacer esto, trabajen con agente inteligente, entonces tengo que empezar a estudiar agente inteligente y orientar el metabuscador para ese lado. Pero básicamente es migrar el metabuscador de lo que nosotros teníamos a una arquitectura basada en agentes, ¿sí? Terminar de desarrollar esta parte de ontologías para la expansión de consultas, ¿sí? Dentro de lo que son ir haciendo el árbol de ontologías, incorporar un método para determinar el conocimiento que tiene una persona en un dominio particular, porque esto es algo que también surgió en una charla, que por ahí el índice H mide la reputación de una persona, ¿no es cierto? Pero una persona por ahí que publica y tiene un índice H alto, ¿sí? Es porque publica mucho nomás, y no porque sabe mucho de cierta área específica. Entonces nosotros lo que queremos hacer es decir, bueno, esta persona tiene un índice H alto, ¿sí? Pero tiene ese índice H alto porque publica mucho en lo que es minería de datos, ¿sí? Entonces tiene conocimiento en esa área, y por ahí si vos tenés artículos de esas personas de telecomunicaciones y redes, por ahí no son tan relevantes. Incorporar métodos que utilicen lógica difusa, así para justamente poder variar esos factores de ajuste que nosotros mostramos para determinar la relevancia de cada uno de los términos. Bueno, básicamente se consiguió armar, conclusión, ¿no? Básicamente se consiguió armar la estructura de un metabuscador y desarrollar un prototipo que, bueno, más o menos tuvimos que tirarlo a la basura y estamos empezando de nuevo, o sea, migrando de tecnología, pero se pudo desarrollar, digamos, y se han desarrollado los componentes principales que los componen, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo, no quiero aburrir más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mi consulta es acerca de cuando vos inferenciás, ¿no es cierto?, los resultados. Si existe algún índice que esté relacionado a la valoración que tiene esa publicación por la búsqueda ampliada, ¿no es cierto? Ya habrá otros usuarios que hicieron esa búsqueda que puedan evaluar si ese documento les fue útil. Claro, eso es por ahí algo que vos necesitas mucho. Tener memoria de las consultas anteriores. Entonces, como recién estamos empezando, tratamos de cada consulta en particular. Por ahí en una próxima etapa sí sería que incluso planteamos eso. Pero si este tipo sigue buscando sobre las mismas consultas, tenemos que tomar la ponderación que él hace en nuestro buscador y en base a eso también adaptar los resultados. Por ahora no estamos desarrollando eso porque no estamos empezando, pero sí es un camino a seguir seguro. Sí. Ahí yo estaba viendo un trabajo y tenía el problema del tema del ranking, el problema de lo que se llama el arranque del frío. Por ejemplo, en este caso sería un documento de alguien que puede ser bueno, pero que recién dice por ahí no está codificado. Entonces, como que por ahí se lo penaliza, digamos, pero es realmente bueno. Sí, eso pasa muchísimo. Sabía que los algoritmos ahí son más, claro, que hay un problema de arranque. Claro, nos movimos ese problema, pero básicamente nosotros tratamos de ajustar eso con los factores que le damos a cada uno de los términos. Entonces, si la persona dice que por ahí el índice de H no le importa mucho, es muy probable que encuentre. Claro, sí, pero eso sí. O sea, si no está ahí las bases, digamos, del ranking. No las bases del ranking, sino que en un artículo nuevo no se puede determinar automáticamente que es bueno porque el autor lo publicó en un lugar bueno o porque el autor es bueno, porque dentro del ambiente hay lugares donde por poner a un peso pesado dentro de los primeros nombres del artículo entra directamente a cualquier congreso que puede estar en Ranking Core o puede ser una revista JCR, y eso no valida directamente la calidad del artículo.
Eso también fue un tema que tuvimos que empezar a ver a partir de ahora y de alguna manera sí, hay que no penalizar, pero sí se tiene que considerar un artículo nuevo. Muchas veces, bueno, falta que los pares le den la evaluación, porque al final de todo la calidad del artículo en sí, por más que el autor sea muy bueno, por más que lo publique en todos lados, si los pares no determinan que ese artículo termina siendo un aporte relevante para el área de conocimiento que sea, no solo en ciencia de la computación, sino en cualquier área, no va a terminar siendo un buen artículo. Es lo mismo que hay autores que publicaron hace 30 años su primer artículo y hoy por hoy ese artículo tiene un montón de citas, 12.000 citas o más, y el autor en ese momento no era nadie. ¿Sí? Le pudo haber pasado a Kinlan cuando empezó a publicar los algoritmos dietéticos V3, después pasó a C4.5 y recién ahí se hizo famoso. No antes en lo que iba publicando, y probablemente un artículo de él en ese momento no era nada. Pero hoy sabemos que fue la teoría fundamental para todo un conjunto de algoritmos que nacieron después, por ejemplo. ¿Además? El ranqueo es determinar cuál es la calidad de un sitio artículo es de cierta manera subjetivo. Eso depende de la necesidad de cada usuario. Entonces, la pregunta está en sí, los valores que debemos utilizar para determinar la calidad de un artículo. ¿Va a ser un valor que esté predeterminado ya en algún congreso, un valor predeterminado o van a utilizar su propio valor para determinar? Claro, nosotros lo que hacemos es agarrar varios índices de que miden diferentes cosas, ¿sí? Esto que mide el artículo es un factor, ¿sí? Lo que mide el congreso es otro factor, y nosotros lo que tratamos de hacer es mezclar todo eso como para que surja un nuevo valor que sea la mezcla de todas esas cosas. La mezcla de estos parámetros va a ser el producto de ustedes. Claro, no sí. sería decirlo. No, esa es la idea. Tenemos que generar algún tipo de algoritmo que mezcle diferentes criterios como para, obviamente tomamos como base los índices que publican, pero nosotros hacemos las operaciones matemáticas que mostramos ahí y generamos un nuevo valor para el artículo, que puede ser, que es lo que yo decía, a cada uno de los factores uno le puede dar mayor o menor relevancia en base a la necesidad del usuario. ¿Los valores son constantes a nivel de registro, a nivel de artículo, o va variando según la búsqueda también? Por ejemplo, vos tenés un artículo con un 75% de ranking, por decirlo, que sale en una búsqueda de música. El artículo es de Francia y yo pongo música argentina. Por ser música, capaz también viene ese, pero no significa un 75% para mí porque yo estoy buscando Argentina. O sea, si se formatea por el parámetro de búsqueda ese índice, o siempre va a ser 75 independientemente de la búsqueda que tú hagas y el documento. Si se actualiza. No, o sea, vos le asignás un ranking a ese artículo, ¿sí? Y hay dos búsquedas que pueden alocar el mismo artículo, pero para cada búsqueda pregunto si se puede modificar el ranking según los parámetros de búsqueda. Obviamente, en primera medida, dependiendo de las consultas que vos tengas, ¿sí? La consulta que vos ingreses, vos acordate que de donde nosotros recuperamos los artículos siempre son las bases de datos externas, digamos, sea en Scholar o esto. Entonces, nosotros también evaluamos, tomamos el orden que nos devuelve el mismo buscador, el resultado. Así que por ahí, pero es un buen punto a desarrollar también. Pero por el momento no estamos tratando de eso, pero también eso de ver en base a los términos, ¿no es cierto?, qué artículos trae, por ahí lo dejamos en el resultado que nosotros tenemos. Ahí se ve la principal limitación que tenemos al no tener una mayor capacidad en términos de infraestructura. Al usar la base de datos de otros, dependemos de lo que devuelve la consulta que ejecutamos sobre otra base de datos. Sí estamos planeando, pero esto es no ahora, porque implica mucho más trabajo, que a medida que uno va expandiendo consultas,
se evalúe de forma individual cada expansión de consultas y se determine una relevancia de los resultados que trae esa consulta. A fin de cuentas, nosotros al usuario no es que le devolvemos 20 conjuntos de resultados, sino uno solo. Entonces, al usar varias consultas, lo que vamos a tratar de determinar, porque no hay nada hecho sobre esto, es que a cada consulta expandida se le asigne algún valor de relevancia por relación, por distancia con la consulta original, que pueda influir después en lo que resulte del algoritmo de ranking. De esa manera, al hacer las expansiones, por ejemplo, determinar que una expansión fue mejor que otra en términos de lo que buscaba el usuario, estaríamos afectando al resultado que termina devolviendo la base de datos. Pero modificarlo en sí, los índices se van actualizando. Nosotros renovaremos los índices cada vez que se actualicen, los índices del algoritmo. Pero el índice en sí de Google Scholar nosotros no tenemos acceso para saber primero cómo lo terminan armando y segundo tampoco podemos, digamos, en el resultado de la consulta modificarlo en base a la sí, después en el algoritmo de ranking, pero no directamente cuando hacemos la consulta.